Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Ruido de Plaza. Es un ciclo audiovisual de la revista Plaza y la Universidad de General Sarmiento. Hoy vamos a hablar de El Aguante del Odio 2, porque ya hicimos un El Aguante del Odio 1, que estuvieron Alejandro Kaufman y Melissa Yaleva. Estamos hoy con Daniel Rosso y Natalia Romé, mi compañero Gabriel Reches. Alejandro Montalbán está afuera. Vamos a hablar de cómo llegamos hasta acá, ¿no? Hace un par de semanas, a principios de septiembre, casi vemos en vivo y en directo un magnicidio, un arma muy cerca de la cara de Cristina Fernández de Kirchner fue gatillada, y nos preguntábamos qué acontecimientos mediáticos o culturales están en línea, cómo llegamos hasta ahí en términos de lo que ocurre en los medios, de los discursos de los medios, de las representaciones en los medios y en la cultura. Uh-huh. Bueno, ¿empiezo yo? Dale. ¿Sí? Yo no sé si tengo una respuesta en términos de acontecimientos mediáticos o culturales. Lo que sí me parece bastante manifiesto, bastante evidente, es que de un modo u otro se ha ido ensanchando el espacio de lo decible, que hemos ido perdiendo las coordenadas de la distinción respecto de cuál es el estatuto de la palabra pública, de qué es lo que puede ser dicho públicamente, de qué consecuencias, de qué impacto tiene esa palabra pública. Y en ese camino me parece que una cuestión que ya tiene bastante tiempo, bastantes años, y que tendríamos que revisar por qué hemos permitido eso. Lo digo, hemos permitido como sociedad, como comunidad política, ¿sí? Digo, yo creo que hay ciertas cuestiones que no son materia opinable, que hay algunas cuestiones que son fundacionales de una comunidad política. No todo es plebiscitable en una comunidad política, porque hay 2 o 3 acuerdos, pactos fundacionales que deben sostener el espacio del juego político, ¿no? El espacio del disenso. Y en ese sentido creo que en algún momento se aceptó concebir como un adversario a quienes deliberadamente habían decidido no participar de la comunidad política. Yo creo que eso fue un trabajo muy sutil, una mala comprensión respecto de qué tipo de estatuto tiene la conversación democrática, de qué cosa puede y debe ser una escucha comprensiva, amorosa de las disidencias, un pluralismo. A mí la palabra pluralismo mucho no me gusta, pero sí creo que ahí hay una categoría que hay que pensar, un problema que hay que pensar. Pero creo que quedamos entrampados de algún modo en esa idea de aceptar, entrar, por ejemplo, en discusiones, otorgar argumentos a posiciones que no estaban esperando ni una discusión honesta, ni un argumento, ni ningún tipo de confrontación política. ¿A qué posiciones te referís? A posiciones manifiestamente antidemocráticas. Uh-huh. O sea, a mí me parece que hay un problema con eso que llamamos odio, que es que tiene una carga demasiado psicologizada. Yo no creo que sea un problema psicológico, aunque sí creo que es una dimensión afectiva de la vida política, ¿no? Que hay que pensar en términos de afecto, que no es un problema de argumentos solamente. Pero creo que a eso que llamamos odio, que es una categoría demasiado abstracta, demasiado general, demasiado pegada a las pasiones humanas ineliminables, me parece que el problema es antidemocrático. O sea, si vos proferís un conjunto de discursos antidemocráticos, no estás participando ni podés participar del juego democrático. Es una cosa tan básica y tan evidente, y en algún momento eso dejó de ser evidente. En algún momento se empezó a poder decir cualquier cosa que atenta contra la convivencia democrática. Entonces, yo creo que ahí pisamos un palito. Cuando ciertos personajes empezaron a participar de paneles de televisión, cuando en diversos canales, porque no solamente en canales de los que se puede, o en espacios periodísticos de los que se puede esperar una línea editorial
bastante cercana a posiciones antidemocráticas, ¿no? Pero fue en el amplio campo de la comunicación que nos tomamos el trabajo de esgrimir argumentos, cuando en realidad lo que habría que haber hecho era acordar tempranamente qué cosas no podían ser dichas públicamente sin ser señaladas, sin ser despreciadas públicamente, porque eso hace a la convivencia básica de nuestra comunidad política. Eso creo, no sé, Daniel. Acuerdo que, cuando el año 1983 se planteó esta cuestión del pacto democrático, el planteo, el consenso ahí fue democracia para adelante, violencia para atrás. O sea, la violencia quedaba colocada en el pasado. Y ahí se fundó como la dimensión liberal de la democracia. ¿Por qué dimensión liberal? Bueno, es esa dimensión de la democracia que nos protege como individuos de la acción del Estado. En este caso, del Estado terrorista que había dejado 30.000 desaparecidos, cientos de muertos, exiliados, etcétera, etcétera. Entonces esa dimensión liberal se instaló, ¿no? Esa dimensión liberal lo que decía es violencia y democracia no pueden conjugarse. Si hay democracia no hay violencia, si hay violencia no hay democracia. La violencia quedaba atrás, democracia para adelante, ¿sí? Ahora esa fue la dimensión liberal. Después, la otra dimensión de la democracia, la dimensión democrática, hace crisis con el alfonsinismo cuando ni se comió, ni se educó, ni se curó, ¿no? Entonces ahí quedó solo la dimensión liberal. Sobre la dimensión democrática hubo idas y vueltas, en el sentido de que con el menemismo pasó todo lo que sabemos que pasó. Después hubo una etapa con el kirchnerismo en donde se equilibró la distribución del ingreso, 50 y pico a 50. Después vino Macri y bajó 20 puntos de salario real. O sea, dentro de esa concepción sustancial de la democracia hubo tensiones y relaciones de fuerza. Ahora, la dimensión liberal nunca había sido cuestionada. Por esto que dice Natalia, de ciertas operaciones que empezó a haber dentro del concepto de democracia, esa dimensión liberal de la democracia empezó a ser discutida, empezó a debilitarse. Y estamos en esta situación que a mí me parece muy compleja, en donde tanto se ha debilitado la dimensión liberal de la democracia, que el riesgo que corremos es que todos nosotros construyamos simplemente un discurso defensivo de la dimensión liberal. Entonces, de pronto, todos nos alfonsinizamos. Y hay una gran alfonsinización del debate político. Ahora, ¿Por qué? Porque estamos cuidando esa dimensión liberal que está puesta en discusión. Yo creo que de eso hay que salir, ¿eh? O sea, hay que cuidar la dimensión liberal, por supuesto, hay que protegerse de la violencia, todo lo que quieran. Ojo, que no se puede dejar de discutir, y muy a fondo, la dimensión democrática de la democracia. Sí, perdón. No. Hay algo en lo que ustedes están diciendo que, si es posible precisar, cuando nos referimos, o cuando ustedes se refieren a un nosotros, ¿qué es ese nosotros? Y cuando se refieren a un ellos, ¿qué es ese ellos? Digamos, ese ellos está compuesto por un grupo de líderes políticos antidemocráticos y formadores de opinión de medios hegemónicos, o también está formado parte por un sector importante de la sociedad argentina. Y si está formado por una parte importante de la sociedad argentina, esa sociedad argentina debe quedar afuera de ese concepto de democracia que nosotros estamos defendiendo, o indefectiblemente está adentro y tenemos un problema. No sé si se entiende. Sí. Se entiende. Se entiende. Yo creo que es un poco tramposo aplastar niveles. Creo que hay una dimensión, digamos, que la política, que los discursos políticos son traducción de disposiciones, ¿no? Entonces, creo que en lugar de identificar
porque me parece que a veces caemos en una esquematización de la escena política, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Y me parece que eso es un poco tramposo, porque el resultado de eso es algo que yo creo que es la tendencia de la ideología dominante, que es la guetificación de los después, y finalmente quedamos cada uno es un nosotros ultra homogéneo, y el desafío de la política, la verdad es que es tejer en las diferencias, ¿no? De cualquier proceso político que quiera construir un proyecto de nación, el desafío es ese. Entonces, creo que en lugar de identificar, porque por un lado está esta cuestión que es, si revisamos la historia nacional, la política no es la violencia no es nueva, ¿no? Y la violencia vinculada con cualquier proceso de ensanchamiento de la vida democrática, ¿no? Cualquier incorporación de sectores sociales al espacio público suscitó, el primer pogrom en Argentina fue en 1919, en la semana trágica de Buenos Aires, ¿no? Entonces, no hay una gran novedad en ese sentido, en que haya sectores. Lo que pasa es que de alguna manera, junto con esa conflictividad constitutiva, que tiene rasgos de clase, racistas, imperialistas, que podemos construir ahí, creo que también ha habido otra dimensión, que es la de ir tejiendo mal, bien, yo le llamaba comunidad política, ¿no? Me parece que ese nombre construye por lo menos las fronteras de una cohabitación, ¿no? Si no, estamos con una fantasía de eliminación del diferente de todos lados, y eso es muy peligroso. Entonces, por eso, para mí la pregunta es, ¿cuáles son los bordes de nuestra comunidad política? ¿Quiénes, cuántos estamos dispuestos a convivir en unas reglas de disenso, ¿no? No de consenso, de disenso? En ese sentido, lo que creo es que el desafío es pensar en serio, con mucho rigor, cuáles han sido los mecanismos por los cuales malestares diversos se traducen, ¿no? Eso es un fenómeno global, pero también tiene sus rasgos específicos, ¿no? Autóctonos. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales esos malestares diversos que tienen que ver con una vida muy difícil de ser vivida se traducen en estas disposiciones violentas, agresivas, de segregacionistas, de odio a la diferencia? Yo creo que ahí hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Y con esto le dejo la palabra a Daniel. Hay algo que pasó en nuestras sociedades respecto del vínculo Estado-sociedad-mercado que hizo que cambiara el discurso neoliberal. El discurso neoliberal en los años 90 era societalista, ¿no? Algo de lo que decía recién Daniel. Uh-huh. El riesgo era que los excesos de autoritarismo del Estado, ¿no? Y ahí entraba desde la planificación estatal de cualquier procedimiento económico hasta el terrorismo de Estado o hasta la experiencia stalinista, ¿no? Todo Estado era sospechoso de ser autoritario y entonces la sociedad era como una suerte de espacio virginal puro que se iba a ocupar de controlar los excesos del Estado. Ahora de lo que se habla es de un autoritarismo desde abajo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a pensar esos procesos con un poco de astucia política, ¿no? ¿Qué le pasa al capital que ya no le sirve esa imagen de sociedad pura, ¿no? Eso tiene que ver, me parece, con lo que decía Daniel. Al capitalismo pareciera que ya no le sirve el liberalismo, ¿no? Ahí hay una alianza que está rota. Entonces, bueno, creo que hay que empezar a trabajar sobre esas dimensiones más que correr a circunscribir un grupo y fantasear con sacarlo de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Porque yo no creo que hay muchos de quienes participan de procesos antidemocráticos que están a mitad de camino, que no terminan de encontrar un modo adecuado de politizar su malestar, de pensar un proyecto que le venga bien, ¿no? Hay algo ahí un poco infantil, un poco caprichoso, un poco obtuso. Me parece que hay que pensarlo con generosidad y con astucia política también. Y después, bueno, identificar también responsabilidades públicas, desde luego, ¿no? Somos adultos, hay que identificar responsabilidades públicas, por supuesto, cuando eso corresponde. Uh-huh. Uh-huh. Sí, yo te escuchaba y es como que en algún momento entraron al discurso público entraron al juego público estos discursos que por algún motivo los manteníamos afuera o se mantenían afuera. Y vos en un momento introdujiste la palabra reglas.
y es algo que se está discutiendo mucho, ¿no? Si vamos a darnos una serie de normas para convivir dentro de esta comunidad política o vamos a permitir que esto se dé libremente, por decirlo de alguna manera. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay un modo de normar esto, de reglar sin caer o, en esto que decías vos, Natalia, quitar a tal actor del escenario, ¿no? Porque también eso nos convierte a nosotros, a nosotres, en aquello que detestamos, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, a ver, hay una primera delimitación, a mí se me ocurre en esto de pensar en voz alta. Como todos sabemos, las identidades políticas se co-constituyen, se constituyen por contraste, ¿no? Entonces, hay una operación que hacen claramente los libertarios y claramente sectores de Juntos por el Cambio, en donde el otro que sirve como exterior constitutivo es la totalidad de la política. Entonces, mi identidad surge no de la confrontación con otro sector de la política, sino con la política misma. Bueno, son efectivamente discursos destitutivos, porque si eso tuviera éxito, estaríamos ante una paradoja de que estaríamos planteando una democracia sin política. Y si una democracia no tiene política, tiene solo intereses corporativos, ¿no? Bueno, esos no son discursos de la política. Paradójicamente son discursos cuyo exterior constitutivo es la política como una totalidad y por lo tanto es destitutiva de esa política como totalidad. Y algo de eso hay en los mecanismos del Lawfare, que me parece que los explicamos mal, que no está suficientemente discutido. Pero, porque uno puede decir, a ver, el odio, que efectivamente viene desde siempre y es constitutivo de las luchas sociales y políticas de un lado y del otro, ¿no? Pero ¿qué particularidad tiene hoy si uno decidiera buscarle particularidad? Bueno, yo creo que una particularidad es que el odio hoy está colocado dentro de una maquinaria que hace que ese odio esté sistematizado. ¿En qué sentido? En que delimita un blanco y sobre ese blanco se aplica la violencia política. Muy metido en el marco de una moralización de todo el debate público. Pero la moralización del debate público es total. O sea, el tema de Nisman en la Argentina es que le permitió a ese discurso público pasar de un mandamiento a otro. O sea, ya el kirchnerismo no solo robaba, sino que además mataba. Y ahora estamos ante un tercer mandamiento, que sería que Cristina Kirchner no solo roba, no solo mata, sino que además tiene lo suficiente falta de escrúpulos como para armar el escenario donde ella misma es asesinada, ¿no? Bueno, hay elementos para decir, como decía Natalia recién, a ver, eso no. Ahí hay un límite con todo eso. Que deberíamos estar más preocupados por delimitar cuál es ese límite que por protegernos por qué van a decir los medios hegemónicos. Y hago 2 segundos, una reivindicación hoy de Nodio, que fue un intento de estudiar estos discursos y de plantear algunos límites, y que siempre, ante la ofensiva de los grupos hegemónicos, como que retrocedimos. Yo creo que no hay que retroceder, al contrario, hay que ir más a fondo. En ese sentido, por ahí podríamos decir que si bien no podemos detectar o identificar con exactitud como una línea mecánica entre determinados discursos y el atentado, sí podemos establecer una relación directa entre entre esos discursos y lo que sucede después del atentado, que es como una nueva forma de violencia, que es la de dudar del atentado y revictimizar a la víctima, en este caso a la vicepresidenta. En ese sentido, y tomando lo que decías vos del Lawfare, si caracterizamos al Lawfare como un modo de acoso, de persecución mediático, judicial a líderes populares en Latinoamérica, ¿no? O por lo menos en Latinoamérica, ¿no? No sé qué pasa en otras partes del mundo. Estuvo claro en estos días cuál fue la estrategia
judicial de la defensa de Cristina. Mi pregunta es, ¿cuál creen, a partir de lo visto, que fue la estrategia mediática de defensa? Dado que el ataque se da por lo menos en estos dos frentes, el mediático y judicial, uno supondría que hay una estrategia para defenderse judicialmente y hay otra para defenderse mediáticamente. ¿Cómo caracterizarían esa estrategia si no hubiera? Yo no tengo una respuesta para eso. No me puse a pensar ni cómo se produjo, ni intentar reconstruir el diagnóstico, ni cuál debería haber sido. Sobre lo que sí coloco un signo de pregunta, ¿no? Es si acaso esos son los territorios privilegiados en los que hay que pensar una estrategia de construcción política. Porque yo creo creo que efectivamente de lo que se trata es de un problema político, de conflicto, ¿no? Y que hay que darse estrategias políticas con astucia política, lo cual no quiere decir, por supuesto, abandonar ningún territorio de esa lucha política. Pero recién escuchaba lo que decía Daniel de esta moralización de los discursos políticos, ¿no? Y yo agregaría otra cosa. Creo que esa moralización, ¿no? La cuestión de evaluar la política en términos de lo bueno y lo malo, ¿no? Que es bastante infantil, además, ¿no? Bastante ingenua, con una pobreza interesante, tiene otro elemento que es su contracara, que es una suerte de devenir técnico de la política, ¿no? Porque pensaba, bueno, sin política, ¿no? Si se pierde la política, ¿qué queda? Bueno, queda la acción de las corporaciones, pero también queda otra cosa, que es esta fantasía de las soluciones para la gente, que es un tipo de discurso que hemos abrazado con toda ingenuidad desde todos los espacios políticos, ¿no? Entonces, hay una especie de devenir tecnocrático de la lengua política que tiene mucho que ver con estos dos territorios, ¿no? La moralización, la judicialización y la concepción técnica, tecnocrática de la comunicación. Yo creo que van de la mano, que son dos cuestiones que han ido creciendo en estos años y que forman parte de la erosión política de nuestra democracia. Entonces, yo la verdad es que no sé, entiendo que hay otros compañeros, otras compañeras que pueden pensar estrategias en relación con el Poder Judicial, con su complejidad. Digo, no casualmente es uno de los órganos del Estado que no ha sido reformulado colectivamente desde la última dictadura militar, ¿no? Y creo que a mí yo insisto mucho con la idea de postdictadura. Creo que hay grandes deudas que tenemos en el proceso de democratización de nuestra sociedad y esas grandes deudas tienen anclajes institucionales, ¿no? Hay que pensar eso. Yo creo que este odio tiene mucho que ver con un odio postdictatorial, porque no es un odio a las minorías. Por eso a veces la idea de discursos de odio a mí me preocupa un poco, porque viene muy internacionalizada, muy con un discurso de organismos internacionales, que está pensada en términos de un odio a las minorías. Lo que tenemos en los países periféricos, racializados, es odio a las mayorías, no odio a las minorías. Entonces, ¿cómo pensamos? Digo, es un desafío muy grande para pensar la democracia. Y creo que hay procesos de desdemocratización que no se presentan como tales, pero que lo son. Un devenir técnico, tecnocrático, es un proceso de desdemocratización, de despolitización, un proceso de judicialización, estar imaginando todo el tiempo soluciones jurídicas o judiciales o nuevas leyes y nuevos procedimientos. Pero si tenemos un poder judicial que actúa con un grado de politización desmesurada, ¿no tenemos que pensar soluciones políticas para eso? Bueno, creo que ahí estamos un poco entrampados, ¿no? En ese problema, que tiene más que ver con quienes creemos firmemente en la necesidad de democratizar esta democracia, digo, y repolitizarla. Pero digamos, los medios masivos de comunicación no forman parte de este entramado de problemas y soluciones políticas. Sí. Sí. Y bueno, en relación a eso, para decirlo mal y pronto, ¿qué es lo que perciben que podría estar haciéndose y no se hace? ¿O se está haciendo de una manera distinta? Porque hay algo que tiene que ver con el
el poder diagnosticador que nos permite como encontrar modos más o menos precisos de identificar problemas en la realidad que después siguen existiendo, cómo se actúa sobre esos problemas para modificar la realidad, ¿no? Estoy haciendo una pregunta porque nuestro lugar es preguntar, pero además porque no tengo una respuesta. Hay digo algo corto y le dejo la palabra a Daniel, que seguramente en eso tiene mucho más para decir que yo. Hay una cosa que no se está haciendo, que es promover sistemáticamente una diversificación del espacio mediático. Alentar, sostener, financiar medios pequeñas empresas mediáticas, medios comunitarios, medios cooperativos, no experimentos micro, ¿no? De un grupo, también esos, pero proyectos mediáticos populares, una democratización del espacio. Yo creo que eso no se está haciendo y que debería hacerse con presupuesto, fundamentalmente. Antes que leyes, presupuesto. Eso. Daniel, eso tiene que ver con bastante que ver con la ley de medios que no llegó a aplicarse, ¿no? en su totalidad. Y con los decretos de Macri que no fueron modificados. Que no fueron modificados. Nosotros estamos funcionando en parte con decretos del neoliberalismo en la Argentina que el gobierno... Que derogaron una ley, claro, al estilo dictadura. Una ley, claro, que por distintos motivos no fueron derogados. Entonces, a mí me parece que ahí, con el tema medios, hay que hacer un gran esfuerzo porque hay que animarse a pensar como más allá de lo posible, digamos. Si uno piensa dentro de lo posible, estamos listos, no tenemos salida. Cuando decís más allá de lo posible es no da la correlación de fuerzas. ¿A esto te referirías con lo posible o no posible? Y eso es fundamental porque además en el caso de los medios hegemónicos estaríamos hablando de correlación de fuerzas en un contexto en donde hay que buscar alternativas a los grandes generadores de correlación de fuerza. O sea, con ese concepto de correlación de fuerza no se puede pensar el tema de los medios. No se puede pensar. Suponete que sos en este momento el ministro de pensar más allá de lo posible. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Yo qué hago? Sí. Bueno, primero, no le tengo miedo al discurso jurídico. Vos hablas con cualquiera de mis amigos que están en la Secretaría de Comunicación y lo que te dicen es que la pauta no se puede democratizar porque hay cierta jurisprudencia que implica que ese funcionario puede ser judicializado. Bueno, a mí me parece que lo que hay que pensar en simultáneo es la política y cómo no ser judicializado. Porque es obvio que ahí vas a tener todo el dispositivo del lawfare operando. Si efectivamente hay un lugar en donde el dispositivo va a estar operando, es que no se democratice el presupuesto para comunicación. Porque efectivamente los medios hegemónicos son parte del dispositivo central. Entonces, yo lo que haría es, tomo una parte muy importante del presupuesto, tomo a todas las universidades públicas del país y hago una gran movilización de recursos económicos, técnicos, ideológicos, políticos, para armar un sistema de medio alternativo. La idea, porque no puede ser una cosa puntual, tienes una gran movilización alrededor de eso. Sabiendo que te van a detonar y que vas a estar en el centro del huracán, pero acá hay que elegir si estar en el centro del huracán o morir lentamente. ¿Por qué? Porque si algo fracasó acá es el intento de nuestro gobierno de mediar la relación entre gobierno y sociedad a través de los medios hegemónicos. Eso fracasó. Entonces hay que buscar otro modelo. En función de lo que estás caracterizando, podríamos decir que el miedo es un agente el miedo individual o inclusive es un agente que condiciona la posibilidad de ir a fondo en una gestión. Creo que hay distintos niveles. Hay niveles afectivos en donde puede entrar el miedo, hay niveles ideológicos, hay niveles políticos. Plantear esto que estamos diciendo nosotros tiene un altísimo nivel de riesgo, tiene niveles muy importantes, tiene posibilidades muy importantes de fracasar. Es como si el horizonte de lo decible para la derecha se amplió muchísimo y para la izquierda
se achicó. Digamos, ahora lo que es posible desear, posible decir, planificar, es todavía, bueno, es esta idea de la derechización, ¿no? De una vida de derecha, ¿no? También retomando el hilo que por ahí ustedes trajeron a partir de 1983, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Con esos deseos, por decirlo de alguna manera, con esos deseos de izquierda, ¿no? ¿Dónde están ahora? Vos fíjate que nosotros en esta charla y otras cientos y miles que se dan en distintos ámbitos, estamos ampliando el campo de lo decible. Claro. Ahora, eso que estamos ampliando no logra transformarse en algo que circule masivamente, digamos. Bueno, ¿y por qué no circula masivamente? Bueno, en parte porque no se está pensando la comunicación en su dimensión política. Yo siempre hago el chiste de que muchas veces la comunicación, la sociología, quedan como una rama secundaria del derecho, ¿no? Entonces estudiamos toda la legislación, ¿no? Está bien estudiar toda la legislación, pero como demuestra la ley de medios, si tenés solo legislación y no hay un bloque social y político que lo sostenga, esa legislación se cae. A Macri llegó un día a hacerla caer. Por lo cual no es solo una construcción de nueva juridicidad, de nueva legalidad, que por supuesto es importante, etcétera, etcétera. Es cómo construís un bloque social y político para sostener eso. Cómo articulás las cientos de carreras de comunicación que hay en el país, en universidades populares, cómo las convocás a discutir qué significaría un modelo de comunicación alternativa. No 2 o 3 técnicos, digamos, solamente. Yo agregaría una cosa, porque recién pensaba, me hizo acordar mucho esta parte de la charla a un gran dilema que se abrió en Chile, ¿no? A propósito de ese masivo rechazo a una constitución que, no sé si tuvieron la oportunidad de leerla, pero es una preciosura. Y donde participaron, y donde fue un proceso muy raro, porque ahí participaron una cantidad de sectores que provenían de una cantidad de ámbitos de la sociedad civil. Yo creo que la clave está en esto que decís, Daniel, de pensar cuáles son los resortes y los mecanismos de construcción de un bloque, de un bloque social. Creo que también por momentos tenemos una desmesurada confianza en la dimensión comunicacional de la política y creo que pensamos esa escena comunicacional en unos muy pocos niveles. Me parece que hay que, si se ve, por ejemplo, la diferencia del proceso chileno con el boliviano, ¿no? De cómo se llega a comunicar una constitución que probablemente gran parte de ese pueblo sencillo, como suele decir García Linera, es una frase que me encanta, no haya leído, no se haya tomado. Es simplemente con ese tipo de información que es tu vida cotidiana. ¿No? Entonces, cuando vos llegás a una constituyente y podés asociar ese conjunto de leyes, de letra escrita, que no vas a leer nunca en tu vida, con un conjunto de transformaciones reales en tu experiencia cotidiana, bueno, es mucho más fácil. Ahí hay una construcción honesta, real, concreta y material de un bloque de alianzas y de una fuerza popular. Cuando nuestra forma de construir es desplegar principios, conectar entre sectores que ya pensamos más o menos parecido, que tenemos los mismos tipos de prácticas, me parece que ahí estamos un poquito rengos, ¿no? Que hay que pensar cuáles son esos mecanismos de comunicación que atraviesan otras capas, otras sensibilidades. Por ejemplo, un sector de la población que no está informada y que no le interesa informarse porque tiene un nivel de descrédito muy importante. O sea, donde la clase política también está formada por los noticieros. Digo, ¿qué hacemos con eso? Digo, porque si no, nos acomodamos demasiado, nos construimos también unos contrincantes a nuestra medida y me parece que hay que tener una audacia respecto de pensar esos procesos. ¿Y por qué, en ese sentido, creen que estos discursos de odio, autoritarios, racistas, encontraron un terreno tan fértil para crecer en la Argentina? Porque está, digamos, quien produce inicialmente, si pudiéramos como establecer como un punto de origen estos discursos, que después se propagan, se instalan, se escuchan en la verdulería y se traducen en votaciones. ¿Por qué crecieron tan fácilmente?
Seguramente por un montón de motivos. El principal motivo es que se vive muy mal. Claro. Y que no hay discursos. Yo creo que no hemos elaborado una inteligencia colectiva que explique, no tenemos una buena explicación respecto de por qué vivimos tan mal. Y la verdad es que gran parte de los discursos de izquierda democrática y popular, ha ido abandonando la imaginación política. No tenemos un horizonte de futuro. ¿Cuáles son nuestras 4 o 5 grandes imágenes, ¿no? ¿A dónde estamos yendo? ¿Por qué vale la pena el sufrimiento? Eso no lo tenemos. Eso es de época, hay un montón de análisis al respecto, pero creo que hay que empezar a trabajar un poquito en eso. Esa es una cuestión. Y yo creo que hay otra cuestión que está muy vinculada con eso, que es esto de la moralización. Hemos comprado una lengua de la corrección política. Hemos confundido democratización del espacio público con autocensura. Hemos alimentado diversas formas de policía de la palabra. Tenemos un problema. Yo creo que una sociedad que no encuentra mecanismos para reírse, para hacer un chiste, que no promueve la metáfora, digo, ahí hay algo contenido, hay una furia que va a salir mal por algún lado. Entonces, me parece que nos falta pensar más complejamente nuestra comunicación pública, nuestra comunicación política, pero no en el sentido de unos recursos técnicos de marketing, demostración, esta idea que hay que mostrar todo. Yo no creo que hay que mostrar todo. Más bien creo que se muestra demasiado, ¿no? Bueno, empezar a pensar de otro modo la comunicación política y sobre todo empezar a construir una lengua audaz, ¿no? Porque efectivamente lo que ha ganado los discursos de derecha es la audacia. La audacia, el horizonte de futuro. Ahí tenemos un problema grande. ¿Vos cómo lo ves? No, a ver, coincido con Natalia con el tema de que la mala vida, por decirlo de algún modo, en términos de sobrevivencia, y nosotros estamos teniendo niveles de desarticulación social enormes. Porque los niveles de pobreza es un número, pero aquí una parte de la población, de alrededor del 50%, está pasando muy mal. Y si para colmo ese sector de la sociedad está pasando muy mal y no tiene una narrativa que ante la ausencia de presente le ofrezca un futuro, no hay ni presente ni futuro. Es decir, que son las malas condiciones de vida, además, como asociadas a una desesperanza, ¿no? Una desesperanza en la democracia o en la política como agente de solución. Y porque además la comunicación también es la materialidad y la experiencia de todos los días. Cualquiera que va al supermercado hoy tiene un shock comunicacional. Shock. Entonces, sobre eso, además, el relato está en manos de los medios hegemónicos por financiamiento del Estado. Es una especie de Estado suicida, digamos, ¿no? Que tiene un empobrecimiento general de la sociedad con shock comunicacionales en cada uno de los supermercados del país. Sumemos los chinos, los supermercados. Todo es una cantidad de focos de comunicación de crisis enorme. Sobre eso, además, el Estado Nacional financia a los medios hegemónicos que construyen un relato alrededor de eso. No puede salir bien. O sea que estamos volviendo a una especie de hacer es la mejor manera de decir. ¿Cómo? Claro, como en su momento Martí dijo, hacer es la mejor manera de decir, después fue refritada la frase, en el sentido de que si el shock comunicacional lo vivimos en el supermercado, hay algo que tiene que ver con las estrategias mediáticas, pero también hay una esperanza que está atada a las perspectivas de mejores condiciones de vida, de un horizonte político que nos contenga más y que de alguna manera funcione como un freno al odio. A ver, si no tenés presente y al mismo tiempo no tenés una oferta de futuro y al mismo tiempo tenés un shock de comunicación de crisis cada vez que vas al supermercado y además los medios hegemónicos organizan el relato, hay que salir rápido de eso y de eso solo se sale con política. No hay muchas posibilidades de otra cosa. Pero con política inmediata, activa, social. Yo a veces siento que en la militancia, muchas veces, se siente que
lo comunitario, lo social, el trabajo colectivo quita eficiencia al proceso político. Entonces, lo que terminamos teniendo son procesos políticos ineficientes porque esto no lo resuelve un conjunto de técnicos o de militantes profesionalizados. No, este escenario lo resuelve un proceso político de una envergadura de movilización social muy importante. Algo que quedó, por cierto, muy de manifiesto durante la pandemia. Total. Donde el lugar donde el Estado fue más eficiente fue allí donde tenía un buen diálogo con sectores políticos territoriales, con un entramado efectivo. Es muy importante el trabajo que hicieron las compañeras en los barrios, las promotoras de salud, y también reivindicando ahí en ese lugar a muchas compañeras, mujeres, que en muchos casos son quienes sostienen esa costura cotidiana del territorio. Eso también es comunicación política. Recién, Daniel, vos te referías al financiamiento del Estado de los medios hegemónicos. Sí. Entiendo que te estás refiriendo a la pauta. No solo, pero la pauta es uno de los... A ver, acá tuviste un proceso de convergencia con concentración, ¿no? O sea, la convergencia tecnológica entre el mundo de las telecomunicaciones y los multimedios se dio en un proceso, en lugar de que esa confluencia democratizara, concentró más, ¿no? Bueno, ese proceso de concentración fue de algún modo habilitado por una serie de recursos del Estado, recursos legales, asegurando una serie de acuerdos, permitiendo, generando legislaciones para que eso sea posible, y por supuesto también económico. A ver, en el Estado, cualquier Estado, el Estado argentino, tiene un conjunto de cuadros que están en relación con los distintos sectores del capital transnacional. Bueno, el sector del Estado Nacional que está en contacto con ese sector de la economía transnacional, que es la economía de las telecomunicaciones, que es el más dinámico a nivel mundial, con mayor tasa de rentabilidad, no tiene una formación media adecuada como para pensar políticas globales. ¿Qué me parece que habría que hacer ahí? Bueno, ahí, y te digo de acá como estrategia también, nosotros necesitamos formar cuadros lo más sofisticado posible para que puedan interactuar con esas fracciones del capital transnacional que son violentísimas, rapidísimas, inteligentísimas. Bueno, ese agujero que tenemos hace que ese capital transnacional cada vez se articule más internamente, cada vez se consolide más, y es otra de las tareas. Pero quiero aclarar una cosa, porque si no, yo digo todo esto y parece que estamos en el fondo del mar. Yo creo que es posible con política hacer enfrentar todas estas cosas, pero tiene que mediar la política, ¿no? No puede mediar un conjunto de técnicos, por más buenos que sean, ni tampoco un conjunto de políticos profesionalizados. Cuando decís con política, ¿te referís a con decisión política? Y masividad, y proceso colectivo, y audacia. Audacia, riesgo. ¿Qué nos puede pasar más que fracase? En todo caso, es peor que fracase del modo que fracasa. Claro. ¿No? Algo de ese clima se vivió. Hubo una oportunidad perdida, ¿no? Sí. Bueno, digamos, la ley de medios fue un intento de articular legalidad con movilización social. ¿Y qué pasó? Se menospreció, se compró rápido una idea de victoria y se menospreció la necesidad de ir a fondo después con la aplicación de esa ley. Yo creo que no se generó un sujeto comunicacional. Por ahí faltó tiempo, lo que sea. Pero, a ver, ustedes lo saben, los medios hegemónicos son un sujeto. O sea, es un conjunto de actores articulados. Bueno, nosotros hoy necesitaríamos tener los medios de todas las universidades del país articuladas entre sí y que, por ejemplo, la Universidad General Sarmiento, que hace un buen trabajo, esté articulado con otro conjunto de medios universitarios que tengan escala de difusión. Y eso se necesita recursos del Estado, se necesitan recursos legales y se necesita un montón. Pero además se necesita que haya un bloque social que esté sosteniendo eso. Bien. Bueno, todo eso es política, ¿no? Y dice, uy, pero ¿cuánto cuesta todo eso? Bueno, lo otro es lo que estamos viendo. Me parece que vamos a tener que hacer un ruido de plaza sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual.
No, yo me voy a dormir y despiérteme en 20 años. Cuéntenme cómo salió. Bueno, si les parece, vamos cerrando acá y muchas gracias a los dos por estar. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.